introducción a tu clase. Buenas tardes, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a hablar sobre los números racionales. El propósito de esta clase es identificar y representar los números racionales según su clasificación, analizándolos y modelando diferentes situaciones que involucren las diferentes operaciones en la solución de problemas. El conjunto de los números racionales, entonces, se designa por la letra Q mayúscula y pues su definición se dice que son todos aquellos números los cuales se pueden escribir de la forma fraccionaria. Como así fraccionaria, o sea, de la forma P sobre Q, con la salvedad de que Q debe ser diferente de 0, dado de que si tengo un fraccionario con denominador igual a 0, este fraccionario no tiene solución, ya que pues dividir entre 0 no se puede, o nos da como resultado infinito. Los números fraccionarios se clasifican según su parte decimal. Recordemos que para sacar el número decimal de un número fraccionario se debe dividir el numerador con el denominador. ¿Listo? Entonces en esa clasificación tenemos el número decimal exacto, el decimal periódico puro y el decimal mixto. El número decimal exacto es aquel número que en su parte decimal es finita, contable y enumerable. ¿Qué quiere decir eso? Que después de la coma, las cifras que tiene ese número decimal, yo las puedo enumerar o las puedo contar y pues no son infinitas. Tal es el caso del ejemplo que tenemos ahí de 117/20, que es igual a 5,85, y nos podemos dar cuenta de que sus cifras decimales es 85 y solamente tiene 2. Lo mismo pasa con 16 décimos. Esto es igual a 1,6 y podemos observar que solo tiene una cifra decimal. El siguiente grupo o siguiente clasificación son el decimal periódico puro. El decimal periódico puro se caracteriza porque tiene después de su parte después de la coma, su parte decimal se repite indefinidamente, pero conservando un periodo. ¿Sí? Ahí podemos mirar en el ejemplo de que tenemos 0,33333 puntos suspensivos, y esto lo podemos expresar como 0,3 y una barrita en la parte superior que nos indica que ese número se repite indefinidamente. El siguiente, la última clasificación es el número decimal periódico mixto, el cual tiene la característica que después de la coma tiene unas cifras que no pertenecen al periodo. A estas cifras se les conoce como el anteperiodo. ¿Sí? En el ejemplo podemos darnos cuenta de que después de la coma tenemos un 1 y seguidamente de esta cifra o de este anteperiodo se empieza a repetir el 6, 6, 6, 6, 6 hasta, indefinidamente, que eso lo podemos expresar de forma simplificada como 0,1 y 6 gorritas o 6 barritas superior. Aquí tenemos unos ejemplos de cada caso de la clasificación de los números fraccionarios según su parte decimal. Pues en el primer caso tenemos 3 dividido 4, o sea 3 cuartos. Pues al hacer la división podemos observar que es 0,75. Si miramos el residuo es 0, quiere decir que la división termina ahí y pues solamente tiene 2 cifras decimales, las cuales las puedo contar, llevando a que este número pertenezca a un decimal exacto. El siguiente número o siguiente fraccionario que tengo es 14 onceavos.
este 14 onceavos y empiezo a hacer la división, puedo darme cuenta de que después de la coma, conserva un periodo que es 27, 27, 27, 27, ¿hasta dónde? Pues hasta el infinito. Entonces, como después de la coma ya comienza con un periodo, a este grupo o esta clase de números los conocemos como periódico puro. Y en el último caso tenemos el fraccionario 13 sextos, el cual al hacer la división podemos darnos cuenta de que ese 13 lo puedo dividir en 6 y tengo como resultado 2,166666. Entonces podemos darnos cuenta que después de la coma hay un anteperiodo y seguidamente se empieza a repetir el 6666 indefinidamente. La representación de los números racionales. Entonces, para representar el conjunto de los números racionales, solamente tengo como opción utilizar o basarme en la recta numérica. La recta numérica es una recta infinita donde tengo que ubicar o tomar un punto arbitrario llamado 0 y de ese 0 hacia la derecha empiezo a hacer divisiones, pero entonces estas divisiones tienen que estar a la misma medida y deben de ser positivos. Si nos damos cuenta, del 0 a la derecha comenzamos con 1, con 2, con 3, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Lo mismo pasa del 0 hacia la izquierda. Entonces del 0 a la izquierda están los números negativos, ¿sí? Que van a ser los opuestos a los que colocamos del 0 hacia la derecha. Para ubicar estos números racionales, entonces tengo dos opciones. Si me lo dan o si me lo presentan de forma fraccionaria, puedo lo primero que tengo que hacer es coger la unidad y dividirla en tantas partes como me indique el denominador. En este caso tengo menos un medio y tengo 3 medios. Entonces menos un medio lo puedo, me quiere decir que el denominador es 2, o sea que cada unidad la voy a partir en dos partes y pues voy a tomar una. ¿Listo? Del mismo modo, el 3 medios quiere decir que cojo la unidad, la divido en dos partes y pues voy a tomar 3. Pero entonces, ¿qué pasa? Que me doy cuenta que como solamente hice la división en dos partes, me tocaría pasarme a la siguiente unidad, o sea, de 1 a 2, y volver a hacer la división, y ahí sí poder tomar las 3 partes. Las 3 partes. Lo mismo pasa aquí, en este ejemplo, que tengo menos 3 medios, ¿sí? El denominador es 2, quiere decir que debo coger cada unidad y dividirla en dos partes iguales y pues tomar 3. Entonces este negativo me indica que la dirección va a ser del 0 hacia la izquierda. Del mismo modo, el 1 medio debo tomarlo, entonces dividir la unidad en dos partes y pues tomar una. Entonces, representar en la recta numérica los siguientes números racionales. Entonces tengo 3 medios, pues que ya como vimos anteriormente, quiere decir que cojo la unidad y la divido en dos partes, pero como tengo que tomar 3, no me alcanza, entonces paso a la siguiente y la divido en dos partes y tomaría la restante. Para el numeral B tengo que 7 medios, entonces del mismo modo sigo haciendo divisiones y tomar 7 partes. Entonces puedo darme cuenta que 7 medios queda entre la mitad del 3 y del 4, así sucesivamente con menos 1 medio y con menos 5 medios. Bueno, cuando me dan un número decimal, ¿sí? El número
racional pero en forma decimal, lo primero que debo hacer es coger la unidad y dividirla en 10 partes iguales. ¿Listo? Entonces podemos observar en la recta que de 3 a 4 hay 10 divisiones, lo mismo de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, así indefinidamente. Vamos a ubicar, entonces, como tenemos ahí como ejemplo, el 0,2. Entonces, la parte entera del 0,2 es el 0. Quiere decir que esa ubicación o la ubicación de ese número decimal debe ser del 0 hacia la derecha. ¿Cuántas, después de cuántas partecitas debo tomar? Entonces, el siguiente número, o sea, la décima, en este caso es 2, me está indicando que debo tomar 2 partecitas. Del mismo modo, con 0,7, entonces la parte entera es 0, quiere decir que debo ubicar del 0 hacia la derecha y tomar la cifra de la décima, que en este caso serían 7, y contar 7 lugares, y ahí colocar mi punto de ubicación. Así sucesivamente con 3,3, quiere decir que la parte entera es 3, tiene 3 décimas, entonces me ubico primero en 3, y después de 3 voy a contar 3 décimas. 3,8, entonces la parte entera es 3, entonces parto del número 3 hacia la derecha y cuento 8 lugares hasta llegar a mi destino. Los números racionales y sus operaciones. Entonces, ¿cuáles son las operaciones de los números racionales? Son la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Entonces, en la adición nos dan una fórmula, pues, como una definición, y quiere decir que debo tener la salvedad de que si esa fracción es homogénea o heterogénea. ¿Qué quiere decir homogénea? Homogénea es aquellas fracciones que tienen el mismo denominador. Entonces me dice la definición que deje el denominador y sume los numeradores. En este caso sería A más C. Como ejemplo tenemos 5 séptimos más un séptimo. Entonces el denominador es 7, lo dejo y sumo 5 más 1, que serían 6. Cuando tenemos diferente denominador, nos dan la fórmula, que es lo que comúnmente llamamos la carita feliz, que es multiplicar la primera diagonal, que sería A por D, más la segunda diagonal, que sería B por C, dividido en la multiplicación de denominadores. Como ejemplo tenemos 5 cuartos más un sexto, sería igual a 5 por 6, 30, más, entonces tenemos que debemos multiplicar en carita feliz, pues en este caso se saca el mínimo como múltiplo de 4 y de 6, que sería 12. Entonces al 4 lo multiplico para que me dé 12, tengo que multiplicarlo por 3, quiere decir que arriba sería 3 por 5, 15, y el 6 para que me dé 12 debo multiplicarlo por 2, entonces arriba y abajo multiplico por 2, y quiere decir que 2 por 1 sería 2, para que al momento de sumarlos me dé 17 doceavos. Del mismo modo pasa con la sustracción. Pues en lo único que va a cambiar o se va a diferenciar es que en vez de sumar, debo restar, ¿sí? Pero se hace el mismo procedimiento. Aquí tenemos los ejemplos. Es el mismo procedimiento, lo único que cambia es la resta. Para la multiplicación es mucho más sencillo. Pues para multiplicar dos fraccionarios debo multiplicar de frente, o sea, numerador con numerador y denominador con denominador. Como ejemplo tenemos 5 por 1 y 4 por 6. Para la división, como última operación, entonces me dicen que debo multiplicar cruzado, ¿sí? Entonces A por D sobre B por C. Como ejemplo tenemos 5 séptimos dividido en un sexto. Entonces 5 por 6 sería 30 dividido en 7 por 1.
¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado y gracias por la atención prestada.